que sea igual de productiva. Bien, nos habíamos quedado en, bueno, la temática de este módulo son funciones químicas y nos habíamos quedado básicamente en la función, hidróxido, ¿no? Y ahora vamos a pasar ya a lo que vendría a ser la función ácido. Si hacemos memoria, recordamos que la función hidróxido venía a ser básicamente la fusión entre un óxido básico y el agua, ¿no? Que finalmente nos va a arrojar como complemento un grupo oxidrilo que vendría a ser el famoso OH, ¿no? Entonces habíamos quedado que donde ustedes encuentren un OH definitivamente ya es un hidróxido, ¿no? Pero obviamente tenemos que tener en cuenta también que en un óxido básico lo que nosotros vamos a encontrar como esencia, más allá del OH, que definitivamente es indispensable, ¿no? También vamos a encontrar un metal. Entonces, para esto también habíamos rescatado que ustedes, cuando ya ingresan al módulo de química, en el curso de ciencia, básicamente tienen que entender, o mejor dicho, aplicarse en el uso de la tabla periódica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la tabla periódica vendría a ser prácticamente un instrumento, así como su lápiz, así como su lapicero, así como su cuaderno también propiamente dicho, ¿no? Entonces, sí o sí es un elemento muy principal y muy específico para hablar en sí de química, ¿no? Me consultaban justamente acerca del tema de los estados de oxidación, que es lo que define básicamente el que yo pueda darle la nomenclatura a estas funciones químicas, ¿no? Entonces, me consultaban al interno, ¿no? Que cómo yo determino el estado de oxidación de los elementos químicos. Hay que aclarar algo aquí. Los estados de oxidación de los elementos químicos son inherentes al elemento, ¿no? Es decir, quiere decir, yo, por ejemplo, soy Olenka Celada, ¿no? Y a mí nadie me va a decir o me va a querer cambiar de nombre. Me puede poner apodo, me puede poner chapas, todo lo que sea, pero jamás, jamás va a cambiar mi nombre y mi apellido, porque ya está registrado, obviamente, en mi partida de nacimiento, en mi documento de identidad, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso, lo mismo pasa prácticamente con los elementos químicos, ¿no? A mí me asignan un número de DNI y hasta el día que yo me muera, y es más, después de muerta, el número de DNI mío va a seguir siendo el mismo. Lo mismo pasa con los elementos químicos. Su número atómico, su masa atómica, sus estados de oxidación, que vendrían a ser las valencias de los elementos químicos, son propios del elemento, por las características intrínsecas que va a tener cada elemento. Entonces, si en su examen, si en sus prácticas les consultan o les ponen como pregunta cuál es determine el estado de oxidación, por ejemplo, del oxígeno, ¿no? En este caso, ustedes irán a su tabla periódica, verificar cuál es el estado de oxidación y será, pues, en este caso 2, marcan su alternativa correcta y listo. Si queremos hacernos preguntas más a fondo de por qué es 2, por qué no es 4, por qué no es 8, eso ya se puede internacionalizar más ustedes a leer más bibliografía al respecto. Que se las pueda comentar, sí, pero sería ya un poco confundirlos, ¿no? Porque en esencia lo único que nosotros necesitamos para trabajar ahorita o para comprender, básicamente es lo que ya está establecido en la tabla periódica, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos quería aclarar, ¿no? Porque me consultaban y me decían, pero ¿cómo lo determino? No hay que determinar nada. Las preguntas a veces en los exámenes y en las prácticas son para confundir, ¿no? Para probar si es que el alumno ha aprendido o no ha aprendido, ¿no? Entonces, si ustedes han aprendido, en definitiva, se van a dar cuenta que no hay que determinar nada, simplemente ubicar cuál es el estado de oxidación de tal elemento que me están consultando y marcarlo, nada más, listo, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentarles. ¿Por qué? Porque en todo lo que es funciones químicas vamos a trabajar en esencia con los estados de oxidación. Como habrán podido ver, hasta que hemos llegado a esta función, prácticamente trabajamos con los estados de oxidación de los elementos. ¿Para qué? Para darle el nombre,
¿no? Para darle el nombre que realmente él necesita, de acuerdo. Así es un estado de oxidación menor, así es un estado de oxidación mayor, o si solamente tiene un estado de oxidación, ¿no? Entonces, eso era lo que quería resaltar, ¿no? Para no avanzar más y sigan de repente con la incógnita, ¿no? De que si es, ¿no? ¿Cómo se determina? ¿Pero de dónde sale? Porque es lógico, ¿no? Es lógico hacerse ese tipo de preguntas. Entonces, bien chicos, habíamos terminado con la función hidróxido y ahora vamos a ver con la función ácido. La función ácido en esencia, así como las otras funciones que tiene algo en específico, la función ácido posee dentro de su estructura o dentro de su formación específicamente al hidrógeno. El hidrógeno tiene como estado de oxidación el número 2, ¿no? Entonces, este es el que va a jugar, el que va a cruzar también en base con los otros elementos con los que él esté jugando, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a tener un ácido hidrácido, que vendría a ser la primera función dentro de la función ácido, ¿no? Que va a ser básicamente la combinación de un metal calcógeno o halógeno más el hidrógeno. Ahora nos indica que el no metal actúa con su menor valencia, ¿no? Sí o sí va a trabajar con su menor valencia. O sea, si por ejemplo el no metal tiene 1 y tiene 5, 1, 3 y 5 de repente como valencias, nos está indicando que sí o sí va a trabajar con su menor valencia. O sea, en este caso trabajará con el 1, ¿no? Si en caso tiene 2, 4 y 6, su menor valencia será el 2 y obviamente trabajará con el 2, ¿no? Son pequeñas reglitas que se presentan en cada una de las funciones y hay que cumplirlas porque a veces nos olvidamos y si nos olvidamos, armamos la función, le ponemos nombre y finalmente no estamos logrando el resultado que estábamos esperando, ¿no? Verificamos en las alternativas y no hay, no está con ese nombre que le acabo de dar, no está con la formulación que acabo de lograr. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Lo haces una vez, otra vez y te sigue saliendo errado, ¿no? Y a veces es porque no estamos cumpliendo justamente con las reglas que nos indica dentro de las funciones. Bien, tenemos ahora la formulación y nomenclatura, que data básicamente de qué? De que va a tener un no metal más el hidrógeno, que finalmente nos va a arrojar un hidrácido, un ácido hidrácido, y así se le va a llamar, ¿no? En esencia va a llevar adelante la palabra ácido, ¿por qué? Por el hidrógeno. Pero se le llama hidrácido, ¿por qué? Porque trabaja con un no metal y básicamente con una menor valencia, ¿no? Entonces, entre la formulación y la nomenclatura, vamos a tener ciertos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, tenemos en el primero al cloro más el hidrógeno, que finalmente nos va a arrojar el ácido clorhídrico, ¿no? En este caso, como es un ácido hidrácido, se le agrega la palabra ácido adelante por contener el hidrógeno, por simplemente contener el hidrógeno, ácido, y se termina en hídrico. ¿Por qué? Porque es un ácido hidrácido. Entonces ustedes de repente cuando se choquen, nos indiquen, por ejemplo, en el examen o en una evaluación, tenemos el ácido clorhídrico, indíquenos qué función es, ¿no? ¿Qué función química es? En este caso será una función ácido hidrácido, ¿no? ¿Por qué? Porque está terminando en hídrico. Entonces, no hay que confundir el hecho de que sea ico con hídrico. Son dos cosas diferentes. Entonces, eso tienen que ustedes ir grabándoselo, o si no, de repente, para que se lo aprendan un poquito mejor, hacer una tablita de diferencias, ¿no? Función ácido, hidrácido, ¿en qué va a terminar? En hídrico, ¿no? Ahora, pero ustedes me dirán, pero profesora, hídrico no suena como agua, ¿no? Y no hay ningún elemento ahí, o ninguna molécula, ni un compuesto que sea agua. Claro, pero está antes de ello la palabra ácido. Entonces, como está antes de ello la palabra ácido, sí o sí es una función ácido, ¿no? Pero en específica hidrácido, ¿no? Y eso es lo que le da la terminación y la característica. Entonces, nos basamos básicamente a la regla y a la teoría que ya está estipulada, ¿no?
Entonces, continuamos con el siguiente ejercicio o el siguiente ejemplo, donde justamente ya tenemos al bromo, que también es un no metal, ¿no? Con el hidrógeno, que también tiene su valencia 2, ¿no? Y se va a formar justamente el HBr, ¿no? ¿Y cuál va a ser su nombre? Ácido bromhídrico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tener la palabra ácido adelante y hídrico lo va a tener que tener al final, ¿no? Esa es la regla prácticamente que se tiene que cumplir. Ahora tenemos el azufre, ¿no? Y tenemos también sumado al hidrógeno para que cumpla la función ácido, ¿no? ¿Y cuál es su nombre? Ácido sulfídrico, ¿no? Entonces, del mismo modo, cualquiera de los tres que tú puedas encontrar en tus ejemplos y te digan indicar qué función es, colocarás pues función ácido, hidrácido, ¿no? Entonces, de esta manera estás cumpliendo con el reglamento que te indica esta función, ¿no? Entonces, así vamos a desarrollar cada uno de los ejemplos que se nos plantee, si es que tenemos pues en adelante más no metales establecidos, ¿no? Para poder trabajar con ellos. Bien, la función ácido nos hablaba de que teníamos dos clases de función ácido. Una es la hidrácido, que justamente ya lo pasamos, ¿no? Donde iniciaba con la palabra ácido y finalmente al metal se le agregaba la palabra, o mejor dicho, las sílabas hídrico, ¿no? En este caso ya estamos hablando del ácido oxácido, ¿no? Ahora se producen dice, de la combinación de un anhidrido más el agua, ¿no? Entonces vamos a ubicar el anhidrido más el agua, finalmente nos va a dar un oxácido. Ahora tenemos la formulación y la nomenclatura, dentro de la cual la palabra genérica va a ser ácido, porque sigue siendo una función ácido, seguido del nombre del no metal con sus respectivos prefijos y sufijos, ¿no? Ahora tenemos los prefijos y sufijos que aprendimos en anhidridos, ¿no? En anhidridos, ¿qué aprendimos? Que a los que tienen menor estado de oxidación, prácticamente se les asigna el sufijo oso, y a los que tienen mayor estado de oxidación se les añade el sufijo ico. Y si en caso teníamos de 4 a más, ¿no? En estados de oxidación, teníamos que se le agregaba pues el hipo oso o también el hiper ico, ¿no? Entonces, esa es mejor dicho, la terminología, la regla de la nomenclatura que se aplica en este caso, ¿no? Para más que todo el ácido oxácido. ¿Por qué? Porque ya está trabajando con anhidridos, ¿no? Con un compuesto más establecido. Entonces aquí vamos a tener como ejemplos, ¿no? Al CO2 más el agua, que finalmente nos va a dar un ácido carbónico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo fusionamos, ¿no? Hacemos el asco en cada uno de ellos. Ahora nos vamos a dar cuenta que tenemos 3 oxígenos, es por eso que ya tenemos H2, porque el hidrógeno siempre tiene su valencia 2. Tenemos el carbono, ¿no? Que se juntó también como complemento. Y tenemos de oxígenos 3 oxígenos. Y por eso colocamos el número 3, ¿no? Ahora, ¿cuál es la regla para ponerle nombre? La regla para ponerle nombre, básicamente, es el ácido que determina la función ácido, ¿no? Entonces, después, seguido de ello vamos a tener al carbono, pero en este caso vamos a utilizar carbónico, ¿no? Porque si ustedes verifican dentro de su tabla periódica, se está trabajando, se ha trabajado con él con su mayor valencia, ¿no? Entonces, sí o sí tiene esa terminación, ¿no? Ese sufijo como terminación. Ahora, tenemos en el segundo ejemplo, tenemos a este compuesto que es el SO3 más el agua, ¿no? Del mismo modo, tenemos que el H2, porque justamente del hidrógeno es su valencia 2, tenemos al azufre, ¿no? En este caso solo es un azufre y está ahí tal cual S, y tenemos al oxígeno con
3 por un lado y con 1 en otro lado, que finalmente, ¿qué nos va a arrojar o qué nos va, qué nos va a dar como resultado? El ácido sulfúrico, ¿no? Y el oxígeno con valor 4. ¿Ácido por qué? Porque finalmente es una función ácido, sigue siendo función ácido. Ahora sulfúrico, ¿por qué? Porque estamos trabajando con el azufre en este caso y también con su mayor valencia, ¿no? Bien, ahora tenemos como tercer ejemplo, ¿no? Al cloro con su valencia 2 y al oxígeno con valencia 7. En este caso tenemos más el agua, que es el componente o el compuesto, la formulación correcta que nos están indicando que es para el ácido oxácido. Y finalmente vamos a tener el ácido hiperclórico, ¿no? En este caso podemos darnos cuenta que el cloro ha trabajado con su mayor estado de oxidación, que vendría a ser el 7, que le ha pasado al oxígeno, ¿no? Ahorita quiero que se graben el último ejemplo básicamente, ¿no? Porque vamos a definir cómo es que yo me doy cuenta que está trabajando con su mayor valencia, ¿no? Y por qué es hiper y finalmente clor y termina en ico, ¿no? Entonces ustedes me dirán, pero profesora, eso usted ya lo sabe, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es pasarlo en una pizarra para que ustedes puedan ver por cómo es que yo me he dado cuenta que él está trabajando, que el cloro está trabajando con su mayor valencia y el por qué se le da ese nombre, ¿no? Entonces, no sé si pueden tomarle de repente alguna screenshot a este ejemplo, ¿no? Para poder ahorita hacer justamente en el método del ASPA y puedan identificar por qué está trabajando con su mayor valencia. Bien, chicos, entonces vamos a tener acá vamos a tener el ejemplo era Cl2 o 7 más H2O, que es el agua, lo que finalmente nos ha arrojado bien. ¿Y el nombre cuál ha sido? Ha sido ácido hiperclorhico. Ese es el nombre que se le ha asignado básicamente a este compuesto. Bien, lo he hecho con mayúscula, la parte que prácticamente es lo que se le agrega, ¿no? Y clor, porque viene justamente del elemento químico, ¿no? Entonces, para esto yo debo saber,
¿no? Bueno, yo ya me lo sé de memoria, pero ustedes deberían verificar en su tabla periódica. Deberían verificar en su tabla periódica básicamente que el cloro, tiene como estados de oxidación específicamente 4 estados de oxidación. Va a ser el 1, el 3, el 5 y ¿quién más? Y el 7. Esos son los 4 estados de oxidación que va a tener el cloro, básicamente. Y el oxígeno, ¿cuál es su estado de oxidación del oxígeno? Que lo hemos visto también bastante, vendría a ser el 2, ¿no? Ese es el único estado de oxidación que tiene el oxígeno. Perdón. Entonces, de acuerdo a esto, ¿no? Ustedes tienen que recordar también, porque eso ya lo hemos visto en las 2 clases anteriores, ¿no? En cuanto a las funciones químicas, es que cuando tenemos al menor, ¿no? Aquí vamos a poner, cuando tenemos a la menor valencia, bueno, les confundo con valencias, estado de oxidación. Cuando tenemos a menor estado de oxidación, se le agrega el sufijo oso. Cuando tenemos al mayor, el sufijo sería ico. Exacto, muy bien, es ico, ¿no? Ese es cuando tenemos solo 2, ojo, eso es solo cuando tenemos 2, ¿no? Pero en el caso de que yo tenga 4, que yo tenga en el caso de que yo tenga 4 estados de oxidación, aquí ya varía la cosa, ¿no? Ya aumenta prácticamente, ¿no? Y acá sería el menor extremo. El menor extremo de estado de oxidación ya va a tener adelante el hipo. Pongo puntitos porque es el elemento, o mejor dicho voy a poner más, el más elemento. Y como sufijo, o sea, más, oso. Y cuando es el extremo, el mayor extremo, se le agrega, hay muchos que utilizan en cuanto a hay muchas bibliografías que trabajan con hiper y otras que solamente con per. Eso es de acuerdo a con qué bibliografía se esté trabajando, pero por lo general significa lo mismo, básicamente. Ya, entonces, esta es la ley, ¿no? Básicamente, que se establece para nomenclatura, ¿no? Entonces, cuando es menor extremo, perdón, cuando es claro, está bien. Cuando es menor extremo el estado de oxidación, obviamente ya independientemente de que sea ácido, de que sea hidróxido, de que sea óxido, independientemente de eso, porque obviamente esa palabra siempre va a ir adelante, ¿no? Va el hipo, parte del nombre del elemento, y va a finalizar con oso, ¿no? Acá tenemos al menor, que obviamente va a finalizar con oso,
el mayor va a finalizar con ico y el mayor extremo va a finalizar con hiper, el elemento y el ico, ¿no? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 estados de oxidación. Ahora, si yo quiero asemejarlo, básicamente, ¿no? Prácticamente lo asemejaría así. ¿No? Trabajaría como que de esta manera, ¿no? Y aquí tendría yo básicamente a quién, a los estados de oxidación, ¿no? Ay, se hizo muy grande. Así, identificados, ¿no? Lo ponemos de este lado para que lo puedan ubicar, para que lo puedan captar un poquito más. Ya. Entonces acá, si se dan cuenta, identifican el 1, el 3, el 5 y el 7, ¿no? Puede que en otros elementos sean los mismos, sí, sí puede. Puede que en otros elementos sea 2, 4, 6, 8, también puede. Pero la manera como ustedes básicamente lo pueden identificar es así, ¿no? Se acuerdan, van a buscar en su cerebro cuál era la ley. La ley era que para el menor extremo era así, ya lo voy a ubicar, ¿no? Menor extremo, menor, mayor y mayor extremo. Entonces, de esa manera dicen, bueno, ya para el menor extremo era hipo y oso al final. Ya, si solamente, en caso hubieran solo dos estados de oxidación, solo trabajo con los del medio, nada más. Con estos dos, ya me olvido de los extremos, ¿no? Pero en este caso que hay 4, entonces ya trabajo con el menor extremo, con el mayor extremo y con todos, ¿no? Entonces, en este caso, que prácticamente estoy teniendo el hiper y estoy teniendo también tengo al hiper y tengo al ico, ¿con cuál estoy trabajando? ¿Con qué estado de oxidación prácticamente estoy trabajando? Estaré trabajando con el 1, con el Con el 3, con 7, el 5 o con profesora. el 7. Con el ¿Sí? 7, profesora. Con el 7, exacto. Muy bien, estamos trabajando con con el 7. Y lo verificamos. Oye, acá está el 7, no puede ser, pero ¿cómo era? Bien, vayamos al desarrollo. ¿No? Vayamos al desarrollo para que recuerden cómo era que se hacía, ¿no? Entonces tenemos acá usualmente, ¿cuál es la fórmula? Tenemos el cloro con su valencia 7, acá arriba, y así era, ¿no? Más el oxígeno, y tenemos al 2 acá arriba, ¿no? ¿Y qué se tenía que hacer? Se cruzaba en aspa, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, y si no, acá estamos justamente para recordar. Se cruzaba en aspa, y ahí podíamos determinar cuál iba a ser nuestro resultado, ¿no? Finalmente, nuestro resultado iba a ser cloro, el 2 que pasó del oxígeno, y el oxígeno con 7. Ahora, yo les decía que podían simplificar, ¿no? O sea, mitad, de repente, tercia, no sé, pero en este caso no se puede, porque el 7 sí tiene mitad, ¿no? Porque si tú lo divides entre 2 te va a salir ¿cuánto? 3.5. Pero no podemos trabajar con decimales, sí o sí tiene que ser una mitad entera. Y para trabajar con una mitad entera, entonces no puedo simplificarlo, ¿no? Entonces, como no puedo simplificarlo, este es el resultado que yo tenía, ¿no? Justamente de qué? De un óxido, ¿no? Y yo estoy trabajando acá con este óxido, ¿no? Entonces acá lo tenemos ya como complemento más grande, más el agua finalmente nos da este resultado, ¿no? Pero tú me dirás, ¿cómo, profesora, si acá yo tengo un hidrógeno y acá era 2, ¿no? Y tengo el cloro que también era 2 y el oxígeno 7 más 1 es 8. ¿Por qué acá solamente está HClO? Bien, vamos a hacer una previa para que ustedes puedan identificarlo, ¿no? Vamos a tener acá lo que hubiera sido de este resultado, ¿no? Antes de que se pase al resultado final. Vamos a tener el H. Está bien feo.
Tenemos al H2, ¿no? Tenemos, ¿qué más? El cloro. ¿Cuánto tiene? 2. ¿Y el oxígeno cuánto iba a tener? 8. Y ahí ya se pueden dar cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? En esencia, lo que ha pasado es que se le ha sacado mitad, pues, ¿no? Mitad de 2, mitad de 2, mitad de 8. ¿Mitad de 2 cuánto es? 1. ¿Mitad de 2 cuánto es? 1. ¿Mitad de 8 cuánto es? 4. Entonces, ¿cómo me queda? De repente ustedes dirán, me puede quedar H1, Cl1 y O4, ¿no? Pero siempre les he dicho que el 1 está sobreentendido, ya no se coloca, ¿no? Entonces, como ya no se coloca, la expresión final vendría a ser esta, ¿no? La expresión final va a ser el H sin nada, ¿no? Pero acá está el 1, solamente que no se ve. El cloro también, y el oxígeno sí tiene 4, pues, ¿no? ¿Y cuál era su nombre? Ácido hiperclórico, ¿no? Entonces, se dan cuenta que hemos hecho toda una retrospectiva prácticamente para poder identificarlo y entenderlo. Obviamente esto, como les vuelvo a repetir, yo ya me lo sé de memoria. No necesito estar aquí yo con mi tabla periódica, buscando, leyendo, ya no, ¿no? Pero eso se da de acuerdo a cómo tú vayas trabajando tantas veces con los mismos ejercicios, ¿no? Entonces, ustedes, por el momento, como tampoco es tan necesario que se aprendan todos los elementos con todos sus estados de oxidación, tienen que tener su tabla periódica a la mano. De esa manera pueden hacer justamente este trabajo, ¿no? A ver, el elemento tal tiene tal, 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 el oxígeno tiene tal, a ver, y si lo ubico acá, sí, claro, es este, está trabajando con este, ya, entonces por eso tiene este nombre y ya puedo trabajar tranquila, ¿no? O si no, solamente te darán este resultado y no te dan el nombre, ¿no? Te pueden dar este resultado y te dicen, coloque la nomenclatura de este componente o de este compuesto. Entonces ustedes se van a quedar así como que asustados, ¿no? ¿Y ahora qué hago? En primer lugar, si hay un H, ácido, de frente, ¿no? Si hay un H, es un ácido. Ahora, pero ¿cómo yo sé si es hiperclórico, si es hipocloroso? ¿Cómo sé eso, no? Nos vamos a la fórmula y verificamos. A ver, ¿cómo sé? ¿Quién finalmente ha dado el resultado? Lo ha dado este compuesto, ¿no? Este compuesto de acá. ¿Por qué? Porque yo me acordaba que sus estados de oxidación son estos, porque yo he hecho justamente el previamente, me acuerdo que la fusión entre el oxígeno y el cloro y el aspa que hago esto, me da justamente este resultado. Y bueno, fusionado ya puedo tener el desarrollo normal, ¿no? Y obviamente acertar con la nomenclatura que es precisa para este compuesto, ¿no? Y entonces así, chicos, es como básicamente se va desarrollando estos ejercicios, ¿no? Y el tip, bueno, o el consejo, ¿no? Para que ustedes puedan seguir y continuar así con otros elementos que también tengan cuatro estados de oxidación. Esta es la clave, ¿no? Ubicarnos, ¿no? El menor extremo, el menor, el mayor extremo, y ubicarlos, ¿no? Ubicarlos donde les corresponde. Y de acuerdo a eso, tú ya te puedes ubicar y darle la nomenclatura, que es lo que básicamente ustedes tienen que aprender, ¿no? Ahora, no nos profundizamos tanto tampoco, porque esto ustedes lo van a ver más a fondo, función por función, ¿no? Ahora, si ustedes quieren aprenderlo desde ahorita, genial, ¿no? Porque ya en otro módulo lo vamos a poder ver básicamente con más ejemplos, ¿no? Más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos. Pero si no, normal, reforzamos pues no la información. Bien, chicos, entonces espero que lo hayan entendido para poder pasar a la siguiente, básicamente a la siguiente función, ¿no? Bien, entonces ahora pasemos a la siguiente función,
que vendrían a ser las funciones sales, ¿no? La función sal, aquí está. Las funciones sal también tiene dos clases, ojo, ¿no? En su mayoría siempre tiene una clasificación interna. Entonces, las funciones sales, vamos a tener dentro de ellas las famosas sales aloideas, ¿no? Que vendrían a ser básicamente, son compuestos binarios que resultan de la combinación de un ácido hidrácido. Por eso es importante siempre llevar las funciones una seguida de otra, ¿no? Porque si hablamos de un ácido hidrácido, ustedes ya se acuerdan que lo forma un ácido hidrácido, ¿no? Entonces, básicamente está formado por qué? A ver si se acuerdan de los ácidos. Fácil, nos vamos hacia atrás. Un ácido, acá está el ácido hidrácido, ¿no? Y está formado básicamente, ¿por qué? Por un no metal más el hidrógeno. Entonces, regreso nuevamente y ya te acuerdas, ¿no? Dice ácido hidrácido, un no metal más el hidrógeno, sí está bien, ya. Más un hidróxido. Wow, el grupo hidróxido, la función hidróxido, nuevamente vas hacia atrás y te acuerdas, ¿no? La función hidróxido sí o sí tenía que contener en su estructura o en su composición un complemento que era el OH, Es ¿no? Sí o sí. el óxido básico más agua, profesora. Claro, exacto. Ujú. Exacto, exacto. Eso vendría a ser la estructura primaria de lo que vendría a ser un hidróxido, ¿no? Y de manera final lo observamos ya con un OH, ¿no? Sí o sí. Entonces vamos a tener al ácido hidrácido más el hidróxido, que finalmente, ¿qué nos va a dar como resultado? Una sal oxisal más agua, ¿no? Porque si se dan cuenta en la composición básicamente del hidróxido, como bien su compañera Erika nos ha comentado, ¿no? Vamos a tener que tenemos a un óxido básico. Y en el óxido básico, ¿cuál es? Tenemos oxígeno, básicamente. Ahora, más agua, ¿qué tenemos? H2O, ¿no? Tenemos hidrógeno, oxígeno, podemos formar agua. Es lógico que en esta función el resultado tenga agua. Ahora, en el ácido hidrácido que tenemos, otro hidrógeno. También puede que encontremos hasta dos moléculas de agua dentro de esta función, ¿no? Entonces, sí nos va a dar como resultados eso en específico. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, dentro de formulación y nomenclatura, vamos a tener que tener en cuenta que las sales aloideas se nombran dando la terminación uro, ¿no? Aquí ya te olvidas del ico, el hiperico, el oso, ya no. En este caso termina en uro, ¿no? Entonces, muchos se consultarán y preguntarán por qué uno es ico, oso. Eso sí está establecido ya desde hace muchísimos años, ¿no? La teoría sí ya ahora se han planteado como reglamento para la nomenclatura. Entonces, es hasta cierto punto un poco indiscutible poder llamarlos así, ¿no? Ahora, si ustedes desean ser promotores de cambiar la nomenclatura, son bienvenidos, ¿no? Para que puedan investigarlo y digan, bueno, yo no quiero que termine en uro, sino que termine en ala, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero eso es de acuerdo a los estudios más profundos que se pueda dar en la química, ¿no? Entonces, por mientras, nos quedamos con la terminación que ya nos establece este reglamento de nomenclatura, ¿no? La teoría, básicamente, ¿no? Entonces nos indica que básicamente al no metal del ácido correspondiente va seguido del nombre del metal, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a verificar y vamos a ver si efectivamente se está realizando de esa manera o no, ¿no? ¿En base a qué? En base a estos ejemplos, ¿no? Y vamos a tener justamente al ácido clorhídrico más el NaOH. Entonces, si nos acordamos básicamente de la estructura de un hidróxido, yo les dije que en esencia tiene que haber un OH, sí o sí. Entonces, verifico en mi estructura ácido clorhídrico, un OH, sí, es cierto, ¿no? Sí hay un hidróxido. Ahora, ácido hidrácido, ácido, tiene que haber un hidrógeno, está bien, ¿no? Ahora, ¿es un no metal el cloro? Claro, es un no metal. Entonces tenemos al ácido clorhídrico como ácido hidrácido más al NaOH, que vendría a ser un hidróxido de sodio, hidróxido sí o sí. Y ambos
están prácticamente cumpliendo las reglas para que puedan ser una función sal. Una vez que yo he verificado esto, está cumpliendo la regla. Entonces, como está cumpliendo la regla, pues no me queda otra que trabajar con ellos nada más, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer básicamente es separar la molécula del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra regla en el cuadrito superior nos está indicando que el resultado va a ser una sal oxisal más agua, ¿no? Entonces, sí o sí, yo tengo que sacar de esa composición y de esa estructura un agua. Yo tengo que sacar por lo menos un agua, ¿no? Entonces, empiezo a identificar, ¿no? Tenemos el ácido clorhídrico, tengo un H ahí, o sea, un hidrógeno. Veo el otro y está el OH también. Entonces digo, tengo un hidrógeno acá, 1 más 1, 2. Listo, tengo H2 y un oxígeno. O, bien, lo separé, ya tengo mi molécula de agua. Ahora, ¿qué más tengo? El NaCl, ¿no? El sodio más el cloro. Fácil, los junto nada más. ¿Para qué? Para que esa sea mi sal oxisal, ¿no? Entonces, completé, lo cumplí, exacto, ¿no? Se está cumpliendo. Lo que vamos a hacer ahorita es que si pueden tomarle un screenshot, ¿no? O una foto, de repente lo hagan, ¿no? Porque ahorita vamos a cambiar a la pizarra porque quiero explicarles mejor, ¿no? Mi cursor no me permite indicarles de manera específica básicamente lo que quiero decirles, ¿no? O que se den cuenta más o menos de la separación del agua. Entonces tenemos prácticamente al cloruro de sodio así. Lo mismo me va a pasar básicamente con ¿qué? Con el elemento de abajo, ¿no? Con el segundo ejemplo. Tenemos a un ácido hidrácido que tenemos aquí al ácido bromhídrico, ¿no? ¿Por qué bromhídrico? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan que era el nombre del elemento y se tenía que agregar hídrico? Entonces, así se llama ese primer componente. Ahora, como tiene hidrógeno, es ácido bromhídrico más, tenemos ahí un hidróxido de magnesio, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a extraer el agua. Igual, tengo un hidrógeno por allá, un hidrógeno por acá, listo, H2 y un oxígeno, si está bien, genial. Entonces, ¿qué separo? Me separo el magnesio y el bromo. ¿Por qué el bromo tiene el 2? Entonces, el bromo tiene el 2 porque si se dan cuenta, el OH tenía un 2 al costadito. Al momento que hacemos la repartición para que el OH se pueda liberar de ese paréntesis, le dona su 2, le dona prácticamente al magnesio, ¿no? Y entonces el magnesio, al unirse con el bromo, hacen su aspa y le corresponde al bromo tener ese número 2. Y es por eso que tenemos como resultado un bromuro de magnesio. Si se dan cuenta, estamos cumpliendo con la nomenclatura del uro que nos está indicando, ¿no? Dice, las sales aloideas se nombran dando la terminación uro al no metal. ¿Quién es el no metal en este caso? ¿Cuáles son los no metales, no? Tenemos al bromo en este caso, que es el no metal. Por eso se le pone bromuro de ¿qué? De magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio es un metal. Ojo, entonces, esas separaciones o esas identificaciones, ustedes lo pueden hacer de manera sencilla. Ahorita deben estar así como que un poco preocupados, ¿no? Pero si ustedes verifican con su tabla periódica en simultáneo, se van a dar cuenta que específicamente, claro, el bromo es el no metal. ¿Y qué me dice mi formulación y nomenclatura? Me dice que se nombra dando la terminación uro al no metal. Entonces, por eso es el que lleva el final con uro. ¿Qué pasa con el ejemplo de arriba? Cloruro de sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque el cloro es el no metal. Y si yo verifico al sodio, o sea, al Na, lo verifico en mi tabla periódica, me voy a dar, no con la sorpresa, sino me voy a dar cuenta de que él es un metal. Entonces, al ser un metal, él no va a sufrir cambio alguno, para nada. Entonces, por eso es que solamente varía y se le agrega al cloro la terminación uro.
Lo mismo va a pasar con el siguiente ejemplo. Tenemos también, tenemos al ácido sulfídrico, ¿no? El H2S más el óxido férrico, ¿no? Entonces vamos a tener ambos justamente compuestos, los cuales yo voy a separar nuevamente, voy a separar mi agua. ¿Para qué? Para dejarlos a ellos como elementos, como metales y no metales, que se junten ambos y vamos a ver quién va a cambiar de nombre, básicamente. Separo mi hidrógeno, dos hidrógenos, separo mi oxígeno, listo, ya lo tengo. Entonces me quedo con quiénes, con el fierro y con el azufre. Los junto a ambos y verifico en mi tabla quién es el no metal. El no metal en este caso es el azufre. Entonces, ¿cuál será su nombre del azufre? Sulfuro, ¿no? Se le va a agregar ese nombre. Y férrico se mantiene en férrico, ¿por qué? Porque está trabajando con su mayor valencia, ¿no? Entonces, ahora ya les he enseñado más o menos cómo es para identificar si está trabajando con su mayor, con su menor valencia, ¿no? Si ustedes tienen así un poquito más de tiempo de repente, ¿no? Entonces van a poder darse cuenta, así que se tomen su tiempo bien pausado con qué valencia están trabajando, ¿no? Bien, tenemos el último ejemplo, que vendría a ser básicamente el... Acá tenemos al ácido seléndrico, sí, es selenio, más, y tenemos al hidróxido de ¿qué? De plomo, ¿no? Tenemos ambos compuestos. Igual, del mismo modo, vamos a separar el agua y dejar al metal y al no metal juntos. Y vamos a ver el que es no metal, en este caso el selenio, va a cambiar de nombre y se le va a llamar seleniuro. Ahora, el plomo va a seguir siendo plumboso. ¿Por qué? Porque está trabajando con su menor valencia, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser los 4 ejemplos bastante claros, ¿no? Para que ustedes puedan identificar dentro de ese compuesto que se ha formado después del agua, porque ya se saca, si se dan cuenta, se saca el agua, ¿no? Hidrógeno, oxígeno se saca, nos quedamos con el metal y no metal juntos, pero solo el no metal, ojo, el no metal es el que sufre el cambio en su nombre, ¿no? Y el resto sigue igual, ¿no? Bien, ahora trabajamos con la 2, que vendrían a ser las sales oxisales. Y este justamente resulta de la combinación de un ácido oxácido más un hidróxido. Entonces, estamos viendo trabajar prácticamente a ambos ácidos, a ambas clases de los ácidos, que nos va a definir, obviamente, las sales, ¿no? Entonces, tenemos acá un ácido oxácido más un hidróxido, nos va a arrojar finalmente una sal oxisal más el agua. ¿Cuál es la nomenclatura o la formulación? Justamente como les había mencionado cuando les puse la pizarra, ¿no? Del mismo modo, aquí vuelve prácticamente lo del oso, lo del ico, pero eso es en ácido. Pero en sal ya no será oso ni ico, sino va a ser ito y ato, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ubicar en su tablita. De repente están haciendo una tablita de nombres, de apuntes, y acá en la sal ya cambia, ¿no? Justamente como nos está planteando acá el cuadrito. En ácido termina así y en sal va terminando así, en ito y en ato. Ito será para qué? Para los menores, obviamente para las menores valencias, y el ato va a ser para las mayores valencias, ¿no? Ahora seguido, obviamente, o mejor dicho, precedido de quién? Del hipo, si es que es el menor extremo, y del hiper, si es que es el mayor extremo, ¿no? Y tenemos aquí los ejemplos nuevamente, ¿no? Entonces tenemos a un ácido oxácido y vamos a tener obviamente a un hidróxido, el OH está ahí presente, ¿no? Lo que vamos a hacer nuevamente es separar el agua. Sí o sí vamos a separar el agua, ¿no? Y para después dejar a quiénes. Vamos a dejar ahí a los no metales para que puedan justamente unirse y podamos cambiarle el nombre, ¿no? Y la nomenclatura sea distinta. En este caso, por ejemplo, tenemos a ambos compuestos,
¿no? Y tenemos que nos arroja un carbonato, o sea, si se dan cuenta ya se está aplicando el ato, ¿no? Ahora si identificamos en la tabla, nos dice que ato es para mayor, solo para mayor, para la mayor valencia de calcio, ¿no? Y entonces, en el siguiente, acá ya vamos a ver que está aplicando, que está utilizando su mayor valencia, el mayor extremo. ¿Por qué? Porque tenemos justamente al hiperclorato, ¿no? Férrico, prácticamente. Más el agua, obviamente, ¿no? Entonces, acá si se dan cuenta, ya está fusionando, ¿no? Al ser el mayor extremo. Hiper, el nombre del elemento, y el ato, ¿no? Esa es la terminología. Ahora tenemos el siguiente que vendría a ser prácticamente el sulfato de sodio. En este caso, si es ato nada más, solamente está trabajando con su mayor valencia, ¿no? Y tenemos aquí de sodio, ¿por qué? Porque el sodio también está presente, pues, ¿no? Después, el último ejemplo que tenemos al fosfato de calcio, ¿no? Porque tenemos al fósforo que está trabajando también con una de sus mayores valencias, más no la mayor extrema, ¿no? Entonces, eso es algo que sí o sí se tiene que diferenciar, ¿no? ¿Para qué? Para poder darle la nomenclatura adecuada y necesaria, ¿no? Para poder armar nuestros compuestos o componentes. Solo es cuestión de que ustedes se acuerden, ¿no? O sea, verifiquen, vayan hacia atrás prácticamente. Y el ácido oxácido, ¿cómo era? ¿No? Ahí te pones a pensar y te acuerdas. Y el ácido hidrácido, ¿cómo era? Y el óxido básico, entonces ya te vas acordando, ¿no? Te vas acordando y justamente ahí, de acuerdo a lo que te dice tu tabla periódica de los estados de oxidación que se puedan manejar, para cada elemento te darás cuenta que te toca que le pongas el nombre con hipo, hito de repente, o con hito nada más, o con ato nada más, o con hiperato, ¿no? Eso, ¿quién lo va a definir? Lo va a definir el estado de oxidación. Entonces, chicos, eso es lo que ustedes tienen que grabárselos. Y si no, pueden hacer una fichita, ¿no? Una fichita pequeña donde ustedes tengan sus apuntes bien clasificaditos y de esa manera también se les va quedando, ¿no? Por lo demás, todo está dentro de la tabla periódica. Es por eso que yo les dije que si pueden adquirirla, lo hagan, ¿no? Lo hagan porque les va a ayudar un montón, no solamente en este módulo, sino en el que viene y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, ustedes van a estar perdidos, pues, ¿no? Pensando de que no, ¿cuál será? ¿Cómo será? A ver, voy a preguntar a la profesora si es o no es, ¿no? Entonces, sí o sí les recomiendo su tabla periódica. Como esta es bien sencilla en realidad, porque solamente nos está separando por grupos, ¿no? Pero en sí, los que ya tienen me darán la razón y los que no tienen lo comprobarán, ¿no? Que dentro de ese cuadrito que vamos a ver en cada elemento, ¿no? Básicamente se encuentra el número atómico, la masa atómica, también se encuentra obviamente el nombre del elemento y se encuentran los famosos estados de oxidación, ¿no? En otras literaturas le hablan o les nombran como valencias. Tiene validez, ¿no? El nombre. Como les vuelvo a repetir, tema de nombres, suelen tener bastante validez, ¿no? No hay mucho cambio. Sin embargo, es bueno que ustedes de todas maneras pues puedan aprender a identificarlo, ¿no? Sería bastante interesante que de repente a algunos de ustedes les interese más la química y profundicen, ¿no? Si no, igual, tampoco es que vayamos nombrando compuestos químicos a diario, ¿no? Entonces, con que ustedes entiendan lo básico para poder nombrar, ya es grandioso, ¿no? Entonces, pueden practicar, chicos, ¿no? Pueden practicar justamente con su tabla periódica y los demás elementos que van a encontrar ahí, porque de no metales hay un montón y de metales igual hay un montón, ¿no? Entonces, eso básicamente va a depender ya de la práctica y el punche que puedan meterle ustedes, ¿no? Entonces, hacemos un recorrido rápido. Tenemos que la función óxido tiene la función
óxido básico, que es un metal más oxígeno, y tenemos el óxido ácido, que es un no metal más el oxígeno, ¿no? Y tenemos también la función hidróxido, que básicamente es un óxido básico más agua. La función ácido, que es un no metal más hidrógeno. El ácido oxácido, que va a ser acá un anhidrido más agua. Y las funciones sales, que finalmente, pues, dentro de cada una de ellas va a ser un ácido hidrácido más un hidróxido, ¿no? Para poder determinar dentro de su composición cierto porcentaje de agua que también está formando esta estructura. Y también tenemos nuestras sales oxidales, que justamente son de ácido oxácido más hidrógeno, ¿no? Que también nos va a arrojar justamente agua y obviamente una sal oxidal, ¿no? Y bien, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy, ¿no? Espero que les haya sido bastante productiva, ¿no? Que hayan justamente aclarado de repente algunos temitas por ahí que les faltaba. Y nada, desearles un bonito fin de semana, ¿no? Que puedan aprovecharlo, que puedan disfrutarlo y que se cuiden mucho, pues, ¿no? Entonces ya nos estaríamos viendo.